Estimado licenciado en Mercadotecnia, buenas noches. Soy María de Jesús Paniagua Soto y voy a tener tengo el gusto de hecho, de compartir contigo la materia, tuve en su momento el gusto de compartir la materia de, de Derecho Mercantil y Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual en el Instituto Rosario Castellanos. Muchísimas gracias. Lamento que no nos hayamos podido ver antes. Fíjate que todavía tengo secuelas de COVID, tenía mucho trabajo, se me completaron, andaba de comisión y no me fue posible verte, sobre todo por problemas de salud. Notarás que por momentos me falta el aire para seguir hablando, para seguirte exponiendo, pero me da muchísimo gusto. Si estás viendo este video, me da muchísimo gusto. Acuérdate, estamos en la carrera de Mercadotecnia Ventas del Instituto Rosario Castellanos, del correspondiente al quinto semestre de la carrera. Es un gusto contigo estar platicando hoy viernes 22 de julio. Un gustazo que estemos aquí. Ojalá que puedas ver este video posteriormente. Voy a hacer muchísimo hincapié precisamente sobre la guía de estudios que te habrán compartido en la universidad, sobre algunos temas para reflexionar, para revisar. Voy a empezar a ver la guía de estudio. Si tienes dudas, por favor, no dudes en contactarme para revisar, para ver, para que te comparta alguna documentación adicional. Estarás viendo en este momento la pantalla sobre la guía de estudio para examen extraordinario de Derecho Mercantil y Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual. La asignatura LMB 503, correspondiente al quinto semestre, tu servidora María de Jesús Paniagua Soto. Presentación de la guía. La presente guía está dirigida para los alumnos inscritos en el quinto semestre de la carrera de Derecho, de Mercadotecnia y Ventas, o para aquellas personas que pretenden tener un primer acercamiento en materia mercantil. Asimismo, el estudiante de la asignatura debe de tomar en consideración los conocimientos básicos del acto jurídico y personas, propiedad intelectual, derechos de autor, así como la relación con la protección a nivel internacional. Los objetivos específicos de la asignatura diferencian entre los hechos y los actos jurídicos, analizando el concepto de acto de comercio para comprender la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles. Identificar las características y normatividad que se aplican al régimen de las sociedades mercantiles para comprender el concepto de la obligación mercantil y diferenciarla entre los diversos tipos de sociedades mercantiles que existen. Identificar la normatividad aplicable a nivel nacional e internacional y las autoridades u organismos que protegen la propiedad intelectual. ¿Sale? Esta materia, como hablemos platicado en su momento, se va a basar sobre tres supuestos primordiales, sobre tres situaciones súper importantes, que es el acto de comercio, las sociedades mercantiles, el comerciante, perdona. Habla sobre el comerciante, el derecho mercantil y las sociedades mercantiles. ¿Sí? Primordialmente. Entonces, vamos a ir analizando la guía. ¿Sí? Ya vemos los objetivos de la asignatura. Concepto y naturaleza del derecho mercantil, fuentes del derecho mercantil, sujetos del derecho mercantil, actos de comercio en general. ¿Sale? Pretendo que el día de hoy veamos la unidad 1 y la unidad 2 y posteriormente, si no tienes inconveniente, te voy a comentar otro video, te voy a comentar precisamente las características del derecho mercantil, ¿sí?
Propiamente, ¿cómo podríamos definir al derecho mercantil? Es el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Las tres principales tópicos, los tres principales contenidos del derecho mercantil es el acto de comercio. El acto de comercio lo vas a encontrar regulado en el artículo 75 del Código de Comercio. Es todo aquel ánimo de especulación comercial que busca precisamente todo aquel distribución, venta, compraventa de bienes o prestación de servicios de naturaleza civil que tienen como finalidad que obtener una ganancia lícita y determinada. El artículo 75 del Código de Comercio vas a poder verificar que te va llevando de la mano de forma enunciativa más no limitativa sobre cuáles son los actos de comercio. Te invito a que, por favor, revises el artículo 75 del Código de Comercio. Primer situación que toca el derecho mercantil, los actos de comercio. Segundo supuesto, ¿qué más va a tocar el derecho mercantil? El derecho mercantil precisamente va a tocar todo aquello concerniente al comerciante. ¿Quién es el comerciante? Es la persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Es decir, que se dedica habitual, de forma profesional y de forma constante al comercio. Y el número 3, las principales situaciones que toca el derecho mercantil precisamente son las cosas de comercio. ¿Qué serían las cosas de comercio? Todas aquellas mercancías que tienen la naturaleza de mercantil y todo lo concerniente a títulos y operaciones de crédito. Entonces, el derecho mercantil, ¿de qué habla? De todo lo concerniente a actos de comercio, comerciante y cosas de comercio, ¿sí? Así lo define precisamente. ¿Cómo podemos definir el derecho mercantil? El conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Ahora bien, también en esta unidad 1 habla precisamente sobre cómo surgen las normas mercantiles. El derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas que ya te comentaba, regula al comerciante, a los actos de comercio y a las cosas de comercio. Bueno, ¿y cómo surge el derecho mercantil? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge el derecho mercantil? No solo el derecho mercantil surge de acontecimientos históricos. Hay un autor que me gusta mucho, García Maínez, que habla precisamente que el derecho son aquellas soluciones a los problemas de la realidad histórica. El legislador, la misma sociedad, el juez trata de solventar, trata de dar solución a los problemas que se le está presentando a la sociedad. Tenemos fuentes, el lugar de donde nace precisamente el derecho, donde surge. Las fuentes del derecho son los lugares de donde proviene la existencia de un derecho. En la doctrina se distinguen tres clases de fuentes de derecho: las formales, que son las leyes; las reales, los acontecimientos históricos; y las históricas, que son propiamente todas las normas que estuvieron vigentes en un tiempo y espacio, pero que no están, ya no están. Como fuentes formales del derecho, se señalan fundamentalmente la legislación, todas aquellas normas que llevan un proceso formal de creación, que tienen como finalidad resolver situaciones en un mismo tiempo, en un espacio. La costumbre son la práctica aceptada y reiterada de un sector. La jurisprudencia, que son 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, que pretende dar soluciones a los problemas que ya se le están prestando a un juez. Una fuente formal es todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye el modo o forma especial como desarrolla y se desenvuelve una materia del derecho. ¿Sale?
Oye, ¿sobre qué va a versar entonces, decíamos, el derecho mercantil? El artículo 3 del Código de Comercio establece quiénes son los comerciantes. Las personas físicas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades mercantiles mexicanas. ¿Qué sociedades mercantiles mexicanas? Acorde con el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué sociedades mexicanas tenemos? Tenemos la sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad cooperativa, sociedad simplificada por acciones, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quién también consideramos sociedades? Las sociedades mercantiles extranjeras o sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Actos de comercio. Los actos de comercio están definidos por la doctrina con diversas acepciones y sin hacer una definición única. El propio comercio no define a los actos de comercio, como ya te decía, se limita a enunciar cuáles podrían ser actos de comercio. Aquí propiamente, licenciado en Mercadotecnia, te hago una pequeña reflexión. Te invito a que revises propiamente la guía y veas propiamente de cada apartado, de cada unidad. Te estoy compartiendo, te estoy ofreciendo una serie de autoevaluación. Ya que leíste propiamente la guía, te invito por favor a que revises, a que busques esta información. ¿Para qué? Para verificar, para que estudies, para que vaya dirigido precisamente hacia tu examen extraordinario. Por ejemplo, es el artículo del Código de Comercio que refiere a los actos mercantiles o los actos de comercio. Sería el artículo 75 del Código de Comercio, que te señala cuáles son los actos. Es un acto de comercio. Recuerda, los actos de comercio son aquellos que buscan un ánimo de especulación comercial. El arrendamiento de un inmueble por alguien que no se dedica al comercio. Por ejemplo, si yo soy persona física y no soy comerciante y yo te rento a ti mi casa sin un ánimo de especulación comercial, no es un acto de comercio. La expedición de un pagaré, ahí sí es un acto de comercio. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de las cosas mercantiles. Número 3. ¿En qué normas se establecen los lineamientos generales del régimen del comerciante? Lo encontramos en el Código de Comercio. Recuerda, un código es una serie de leyes específicas de una materia debidamente compiladas. Se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Se llama derecho mercantil. ¿Sí? Si te parece, contador, nuevamente te reitero, te invito a que por favor revises cada una de las etapas de la evaluación de la guía. Aquí va propiamente, son tips, son artículos como que referenciales más importantes de la materia. Te invito a que revises la autoevaluación, cada uno de los puntos y que lo plantees. Acuérdate, te sugiero que el momento en que realices tu examen o que vayas tomando, que hagas un resumen de esta guía, ¿sale? ¿Te parece? Si no tienes inconveniente, mañana te voy a publicar otro video precisamente aunando, sobre la unidad 2. Si no tienes inconveniente, contador, te deseo que tengas una gran noche. Muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo en el canal. Muchísimas gracias. Excelente noche.